Hola navegantes. Este episodio tiene poco que ver con el Sircana y ha surgido a raíz de una petición de un seguidor. Vamos a explicar nuestra visión particular sobre las ventajas e inconvenientes de los catamaranes frente a los monocascos. Hemos tenido la suerte de navegar en bastantes catamaranes diferentes y he dedicado un tiempo considerable a analizar sus pros y sus contras, pero antes de empezar os voy a hacer un spoiler. No tenemos un catamarán sencillamente porque no nos llegaba el presupuesto. Dicho esto, y partiendo de la base de que estamos encantados con el Sircana, porque es el barco que mejor se adapta a nuestro programa de navegación dentro del presupuesto que teníamos, vamos a ir viendo distintos aspectos económicos, de navegación, de confort y vida a bordo, y finalmente entrar en la vieja discusión entre partidarios de unos y otros. Los catamaranes se vuelcan y los monocascos se hunden. Empezando por los factores económicos, es indudable que el principal inconveniente de los catamaranes es su precio. Para una misma capacidad de tripulación, podemos encontrar monocascos por algo más de la mitad de lo que cuesta un catamarán equivalente. Y el problema añadido es el de siempre. Realizar la inversión de comprar un barco es solo el principio, y los gastos posteriores en un catamarán se duplican respecto a un monocasco. Necesitamos 2 amarres, tenemos 2 motores a revisar, sacarlo del agua y hacer la varada es más caro, hay 2 cascos que pintar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema de necesitar 2 amarres no se limita al puerto base. Si en verano ya resulta complicado conseguir amarre para un monocasco normalito en la mayoría de puertos, encontrar 2 amarres para un catamarán es tarea imposible y carísimo, por lo que nos puede limitar mucho el acceso a puertos para reaprovisionar o hacer turismo terrestre con comodidad. Pero ojo, que estamos hablando de un uso normal, que es el que hacen la inmensa mayoría de los navegantes. Tenerlo en un amarre, hacer navegaciones limitadas a las vacaciones y contratar un mecánico para la revisión de los motores y un varadero para el pintado del casco con antiincrustante. Porque si lo que estamos planeando es vivir a bordo y echarnos a la vida nómada, la cosa cambia, ya que raramente visitaremos puertos. Y con toda seguridad las tareas de mantenimiento las haremos nosotros mismos, con lo que esos costes posteriores a la adquisición se igualan bastante. Y eso nos lleva a la única ventaja económica de los catamaranes: se venden solos. Hay muchísima demanda, con lo que la venta suele ser rápida y permite recuperar una gran parte de la inversión. Es decir, que si nos vamos a convertir en transmundistas y navegar por todo el globo y disponemos del capital inicial para comprar un catamarán, yo no lo dudaría, porque las ventajas de la vida a bordo, como veremos enseguida, son enormes. Y la inversión adicional respecto a un monocasco la recuperaremos el día que lo vendamos. Hablemos ahora un poco de la navegación. Los detractores de los catamaranes siempre dicen que navegan mal contra el viento. De hecho, hay una apuesta en un foro náutico muy respetado a nivel internacional de que un Lagoon 380, un catamarán muy popular, es incapaz de hacer bordos de 90 grados. Y obviamente, cuanto menos podamos dirigir la proa hacia el viento, más nos va a costar remontarlo. Mirad esta preciosidad de track de la pareja de Sailing Yuma dentro de un fiordo noruego. Toda una lección de navegación a vela. Si en vez de conseguir ceñir a 45 grados respecto a la dirección del viento, solo podemos ceñir a 55 grados, remontar el viento se puede eternizar. Pero, por un lado, a menos que seamos algo masoquistas, en navegaciones largas lo normal es que vayamos siguiendo las rutas de vientos portantes, como han hecho durante siglos infinidad de navegantes. Y en navegaciones cortas siempre podemos ayudarnos con el motor. Y por otro lado, aquí habría que distinguir entre los distintos tipos de catamaranes, porque no es lo mismo un Lagoon, un Fontaine-Pajot o cualquiera de los astilleros más populares, que los diseñan maximizando la habitabilidad y el confort, con cascos anchos y planos y orzas poco profundas integradas en los cascos, que un catamarán diseñado para optimizar el rendimiento a vela, con cascos más afilados y orzas retráctiles como los Outremer y similares. Y estos catamaranes dan sopas con honda a cualquier monocasco, tanto en velocidad como en capacidad de remontar el viento. No es casualidad que la Copa América introdujera algunas normas respecto a cómo pueden ser los barcos de cada edición a raíz de la humillación de Estados Unidos a Nueva Zelanda en 1988,
cuando aparecieron con un catamarán mucho más pequeño que el monocasco de 90 pies de Nueva Zelanda y le dieron un repaso sin precedentes. O que casi todos los récords de navegación los tengan multicascos. Por ejemplo, el trofeo Julio Verne para la vuelta al mundo más rápida lo tiene el trimarán IDEC Sport, y el récord del cruce del Atlántico también con un trimarán, el Bank Populaire 5. Y no hablemos del último espectáculo de la vela de competición, el circuito de SailGP, con catamaranes equipados con foils y velas rígidas que materialmente vuelan y navegan más rápido que el viento, creando su propio viento aparente. En definitiva, que eso de que los catamaranes navegan peor que los monocascos se puede aplicar solamente a los apartamentos flotantes de los grandes astilleros, pero si queremos rendimiento a vela, hay opciones que superan a cualquier monocasco. Eso sí, si hablamos desde el deporte y la estética, en mi opinión, la imagen de un velero clásico escorado navegando contra el viento cortando las olas es insuperable. Y hay muchos navegantes que disfrutan de esa navegación deportiva y echan de menos la sensación en un catamarán. Además, hay un factor innegable. En un monocasco, si entra una racha, aumenta la escora, y eso disminuye la superficie bélica efectiva dejando escapar el viento. En un catamarán, si vamos pasados de vela y entra una racha, nos podemos llevar un susto importante. Aunque echa la ley, echa la trampa, y existen dispositivos que liberan automáticamente las escotas en caso de que la escora supere un cierto ángulo, evitando el vuelco. Pero hay algo en lo que los catamaranes, en mi opinión, son mucho mejores: la maniobra. A vela, al ser tan anchos y poder tener los escoteros del Génova en las bandas, con mucha mayor manga que un monocasco, no necesitamos utilizar tangón. Mientras que en un monocasco, a un largo o en popa cerrada, normalmente necesitaremos un tangón para poder abrir el puño de escota del Génova y que capture bien el viento. Y la maniobra de ir al palo, aparejar el tangón, con el barco moviéndose o escorado, es de las más arriesgadas, especialmente navegando en solitario. Por lo que el hecho de que un catamarán no lo necesite y podamos controlar todas las velas sin salir de la bañera, me parece un factor de seguridad muy interesante. Y si hablamos de las maniobras a motor, ¿qué os voy a contar? El catamarán, al disponer de un motor en cada casco, nos da un control total sobre las maniobras en puerto o en el fondeo, manejándose como un vehículo de orugas, jugando con los dos motores, y permitiendo hacer pivotar el barco sin movernos del sitio o virar sin tener nada de arrancada. Vale que un monocasco con un buen patrón puede conseguir lo mismo, y no digamos si cuenta con hélice de proa, pero la sensación de control y seguridad maniobrando a motor un catamarán es muy superior. Después de los factores económicos y de navegación, ahora toca hablar un poco del confort y vida a bordo en general. En navegación la diferencia es abismal. Los catamaranes no escoran cuando navegamos a vela y no se balancean con las olas. De hecho, todos los monocascos del mundo mundial montan los fogones de la cocina en sentido proa a popa con un sistema que permite pivotar al conjunto para poder mantener las cazuelas horizontales con escora o con balanceo. Mientras que en los catamaranes las cocinas son fijas y se instalan en cualquier posición que resulte conveniente por la distribución del espacio. El hecho de que no escoren ni se balanceen no solo aporta confort. En mi opinión, lo que más aporta es seguridad. De forma directa, porque es mucho menos arriesgado moverse por el barco. Cocinar o manejar las velas en un monocasco escorado más de 30 grados o balanceándose constantemente cuando tenemos mar de popa requiere mucha atención y esfuerzo. Y de forma indirecta, porque la tripulación descansa mejor. En los monocascos navegando se duerme regular tirando a mal, y una tripulación somnolienta y agotada tiene más probabilidades de sufrir un accidente. Por sacarles una pega en este aspecto a los catamaranes, hay una cosa que a mí me resulta incómoda: no tienen ritmo. Me explico. El movimiento de un monocasco es rítmico, periódico, y llega un momento que el cerebro se acostumbra, y lo compensas con el cuerpo y mantienes el equilibrio de forma inconsciente. Los catamaranes, cuando hay bastante mar, se mueven menos que un monocasco, pero obviamente se mueven. Y el hecho de tener dos cascos y que las olas les afecten en distintos momentos a cada uno de ellos hace que ese movimiento sea caótico y sea imposible cogerle el ritmo. Y siguiendo con el movimiento del barco, eso no solo se produce navegando. Estando fondeados, que en la práctica es la situación en la que más tiempo pasamos, si entran olas de través, ya sea porque el mar de fondo no coincide con la dirección del viento o por estelas de otras embarcaciones, los monocascos se pueden llegar a balancear muchísimo.
mientras que los catamaranes ni se enteran. En Formentera, en Illetes, es un espectáculo. Hay un tráfico continuo de ferries entre Formentera e Ibiza, y cada vez que llega la estela de uno, ves a todos los mástiles de los monocascos de lado a lado, y los de los catamaranes perfectamente verticales. Y ya que estamos con el fondeo, aquí ganan los monocascos, porque en un catamarán, por breve que sea el fondeo, siempre hay que poner la pata de gallo, para evitar que vire alrededor de la cadena como una peonza. No es una maniobra complicada, pero hay que hacerla siempre en proa, mientras que en el Sircana, si queremos, fondeamos y levantamos el fondeo sin salir de la bañera. Además, la enormidad de la obra muerta de un catamarán, la parte del casco que no está sumergida, hace que con mucho viento tengan más tendencia a agarrear por el efecto vela de toda la estructura del casco, mientras que los monocascos, vistos desde proa, son mucho más aerodinámicos. Respecto a la vida a bordo, ya comenté en una ocasión una comparación que me parece muy acertada. Un monocasco es como un semisótano con balcón, y un catamarán es un ático con terraza. Eso lo resume todo. El tener el salón, la cocina y la bañera en un mismo plano, con puertas amplias y elevado sobre el nivel del mar, es fabuloso. En un monocasco, salvo algunos diseños del tipo deck salon, en el interior estás pisando por debajo del nivel del agua sin apenas visibilidad hacia el exterior, y la comunicación con la bañera es a través de una escala y un portillo no demasiado ancho. Pero no solo tiene ventajas en cuanto al salón, cocina y bañera. Los camarotes, que lo más habitual es tener 4, 2 por casco, uno a proa y otro a popa, gozan de muchísima más intimidad y silencio. En un monocasco se oye todo. Los 2 camarotes de popa están separados por un fino mamparo, y todos se comunican directamente con el salón, con lo que en cuanto hay alguien levantado, lo normal es que despierte a toda la tripulación por cuidadoso que sea. Por sacarle un defecto a los catamaranes en este aspecto, si se produce una emergencia en una guardia nocturna y hay que despertar a la tripulación, en un monocasco pegas 2 patadas en el suelo de la bañera, que es el techo de los camarotes de popa, y 4 gritos y tienes a todos despiertos. Mientras que en un catamarán, como tengan el sueño profundo, te toca ir camarote por camarote para despertarlos. Otro aspecto en el que no hay color es en la luminosidad y la ventilación. Los camarotes de popa de un monocasco suelen ser bastante claustrofóbicos, con poca luz natural y escasa ventilación, mientras que en los catamaranes todos los camarotes cuentan con amplias escotillas en el techo y en muchos casos con paneles laterales transparentes. Y tener luz natural en el interior se agradece mucho, pero en el exterior, especialmente en verano, que es cuando más se navega, lo que se agradece es una buena sombra. Y aunque en los monocascos, a base de biminis, capotas y toldos de fondeo lo podemos conseguir, en los catamaranes esa sombra viene de serie. Y aunque indirectamente relacionados con el confort, hay otros factores en los que los catamaranes salen ganando. El primero, la embarcación auxiliar, que en los catamaranes se lleva prácticamente siempre en un pescante a popa que no interfiere con los cascos, que es por donde accedemos al agua o embarcamos. Mientras que en los monocascos suele ser más habitual llevarla a remolque o sobre la cubierta. E incluso si instalamos un pescante, como hemos hecho en el Sircana, complica el acceso a la plataforma de baño o limita el atracar por popa. El segundo, que un catamarán cuenta con mucho más espacio para instalar placas solares, ya sea sobre el pescante o directamente encima del techo de la bañera. Y el tercero, la capacidad de estiba, que es bastante mayor en los catamaranes, especialmente debajo de las literas. Nos quedaría por repasar factores relacionados con la seguridad. Hay uno que es un arma de doble filo. Siempre se ha dicho que otra de las ventajas de los catamaranes es que gracias a que tienen menos calado que los monocascos, te permiten acercarte más a la costa o fondear en sitios de poco calado en los que con un monocasco correrías el riesgo de tocar el fondo. Pero por otro lado, si embarrancamos con un monocasco, entendiendo en una maniobra a baja velocidad, que no llega a dañar seriamente la embarcación, porque si no, apaga y vámonos, es relativamente sencillo salir del atolladero, remolcando el barco desde una driza a tope de mástil, de tal forma que escoremos la embarcación y reduzcamos la profundidad efectiva de la quilla, liberándola del fondo. Con un catamarán, si confiados en su escaso calado, clavamos una de las quillas en el fondo, vamos a necesitar ayuda de la buena para sacar el barco, porque no hay forma de reducir su calado. Otro factor que motiva muchas discusiones es cuál de los dos es mejor para resistir un temporal. En principio, yo preferiría un monocasco, tanto si optamos por capear el temporal proa al viento como por correrlo popa al viento. Creo que se comporta mejor,
Pero por otro lado, si estamos hablando de catamaranes que naveguen bien y que son mucho más veloces que los monocascos, contando con las herramientas de predicción meteorológica adecuadas, la velocidad del catamarán nos puede permitir evitar los temporales, ya que es capaz de navegar más rápido que la velocidad de desplazamiento de las borrascas, mientras que con un monocasco es inevitable que nos alcance y nos la comamos. Y eso nos lleva a la vieja discusión: los catamaranes vuelcan y los monocascos se hunden. Si nos vemos en una situación tan comprometida como para que una ola llegue a volcar el barco, un monocasco volverá a deslizarse. Muy posiblemente habremos perdido el palo en la voltereta. El barco tendrá 1 metro de agua. Todo lo que no estuviera perfectamente trincado habrá salido volando. Y con un poco de mala suerte tendremos algún hueso roto. Pero un barco, por dañado que esté, siempre será mejor lugar para esperar un rescate que una balsa salvavidas. Un catamarán, si llega a volcar, se quedará invertido y nos podemos quedar encerrados dentro. Ha habido poquísimos casos, pero esa situación ha motivado que desde hace muchos años sea obligatorio que los catamaranes cuenten con escotillas que permitan salir de los cascos con el barco invertido. Pero los catamaranes no necesitan llevar una quilla de plomo de varias toneladas para conservar la estabilidad como sucede en los monocascos, por lo que son muy ligeros. Y si tenemos una vía de agua en un casco, nos queda el otro. Así que es casi imposible que un catamarán se hunda por completo. En cambio, en un monocasco, una vía de agua relativamente pequeña puede enviar el barco a pique en cuestión de minutos, por culpa del peso de la quilla y del motor. Si os parece, vamos a resumir todos los factores que hemos ido comentando. A nivel económico, el monocasco gana en casi todo: el precio de compra, el amarre, el coste de la varada, de la pintura antiincrustante y del mantenimiento de los motores. Y la única ventaja de los catamaranes es la facilidad de venta. Vamos, que optar por un catamarán es sobre todo una decisión económica. En navegación, los monocascos remontan el viento mejor en general, y se puede decir que a nivel deportivo y estético también ganan. Además, perdonan más las rachas si vamos pasados de vela. Pero la facilidad de las maniobras a vela o a motor de los catamaranes hace que ganen en estos aspectos. Respecto al confort, los monocascos son mejores en el ritmo del movimiento, la facilidad de fondeo, la menor tendencia al garreo del ancla y la comunicación entre el puesto de gobierno y los camarotes. Pero en todo el resto de factores, los catamaranes arrasan, y es donde realmente marcan la diferencia. Y finalmente, en aspectos relacionados con la seguridad, para mí habría un empate. No estoy del todo seguro de en qué tipo de barco preferiría encontrarme si me viera en unas condiciones realmente malas. Y faltaría comentar otro aspecto: el catamarán cuenta con 2 motores, por lo que si falla uno, siempre podemos llegar a puerto o alejarnos de una costa a sotavento con el otro. Mientras que en un monocasco, si tenemos un fallo de motor, como no estemos muy curtidos en navegación a vela, es fácil que acabemos llamando a salvamento marítimo. Insisto en que para gustos colores, y todo esto es una opinión personal. A nivel deportivo y estético, a mí me gustan más los monocascos, pero quitando el factor económico, para mí no hay color. De hecho, si nos tocara la primitiva, el barco que iríamos a encargar corriendo es el Explocat 52. Es un catamarán de aluminio de los astilleros García, en Francia, los de los famosos García Exploration, con prestaciones a vela muy notables y capaz de navegar en todas las latitudes. Con este te puedes ir tranquilamente al Cabo de Hornos, a la Antártida o donde te apetezca. Lástima no tener a mano 2 o 3 milloncetes. Y hasta aquí este episodio. Como siempre, recordaros que hemos abierto la tienda del Sircana y que os suscribáis, recomendéis el canal a vuestros amigos y nos sigáis escribiendo comentarios, que nos encanta leerlos. Buena proa y hasta el próximo episodio.